¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localidad Vigo. En esta ocasión contamos con la presencia en el plató del doctor en Ciencias Políticas, don Enrique Varela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y profesor de la Universidad de Vigo en el campus de Pontevedra. Efectivamente. Bueno, le hemos invitado por una razón obvia. El próximo domingo, 25 de septiembre, los gallegos tenemos de nuevo una cita con las urnas para renovar el Parlamento Autonómico y de ahí saldrá el presidente o presidenta de la Xunta de Galicia para los próximos 4 años. Claro, la cosa está como está. Han pasado muchas cosas desde el año 2012, las últimas elecciones, y ahora tenemos unos comicios un poco diferentes, ¿no? Desde el punto de vista del análisis, entre otras cosas, porque hay más actores en el juego, ¿no? Vemos a Ciudadanos, vemos a En Marea, que es un poco la herencia de Ague, está el PSOE, está el Partido Popular, incluso también está el Compromiso por Galicia. Eso no sé si abre el escenario y lo dificulta un poco más a la hora de intentar evaluar. Comentábamos antes de entrar aquí en Antena en Emisión que el cambio se produce no solo porque haya más actores, ni por la diversidad, Ciudadanos, En Marea, Podemos, sino porque tienen sus propias razones, tienen un sistema de ideas diferente, un modelo de organización totalmente diferente también. Entonces, bueno, contamos el caso de PACMA. PACMA fue un partido votado y no es un partido al uso. Los ciudadanos se están movilizando de una forma diferente. Creo que lo que puede representar el cambio más importante que se produjo en el 2012 aquí en las elecciones, cuando se rompió el modelo tripartidista, porque en el Parlamento de Galicia estaban el PP, estaba el PSOE, el PSDG y estaba el Bloque, y se rompió, entrando en este caso AGE, es el cambio de los propios electores sobre sus opciones. Saben que tienen más mercado electoral, saben que pueden cambiarlo en función del nivel de elección, lo cambian cuando son europeas, lo pueden cambiar cuando son generales, lo van a cambiar cuando son autonómicas y por supuesto locales. Por tanto, aquella cuestión del voto dual es mucho más real. No solo hay más partidos, sino que los electores, además de tener más mercado, cambian mucho más rápido. La cuestión es, ¿qué está antes, la gallina o el huevo? Quiero decir, ¿han surgido nuevos partidos o nuevas formaciones porque han detectado que la sociedad ha evolucionado o la sociedad ha visto que hay más oferta y por lo tanto se ha disgregado en su opinión? Pasan las dos cosas, porque no hay que olvidar que Ciudadanos ya existía como partido antes del movimiento del 15M en el 2011 y antes de que se rompiera el sistema de partidos o el bipartidismo, en el caso de Galicia el tripartidismo, a partir del año 2012-2013. Por tanto, ya existían algunos. Lo que hicieron fue, algunos se fueron, como UPyD, otros se reconvirtieron como Ciudadanos y ocuparon ese espacio, y otros se crearon nuevos, como es el caso de Podemos. El caso de Podemos, que además es un partido diferente, es un partido que no es un partido típico de masa, es un partido grande, ¿no? Es un partido de confluencias, es un partido de asociaciones. Por eso les cuesta tanto negociar, pero esa es su virtualidad, que es un partido que crece de abajo arriba. Entonces, no solo cambia el número, sino también cambia el modelo. Por tanto, hay partidos que crecen, partidos que bajan, en los partidos tradicionales, partidos que se reconvierten como Ciudadanos y partidos que surgen, incluso sin ser partidos, como era el caso del movimiento de En Marea, ¿no? Que no inicialmente no eran partidos, o como era el caso de AGE, que surgió de Izquierda Unida y de ANOVA. ¿Quién iba a pensar en la campaña electoral, o antes de la campaña electoral, en septiembre de 2012, que en octubre, en las elecciones, un domingo, AGE iba a entrar en el Parlamento, si no era ni un partido a finales del mes de agosto. Ahí están esas declaraciones ya históricas de José Manuel Beiras, que dijo algo así como que era mucho más fácil que AGE, o era más difícil que cayese una bomba atómica en Galicia, algo así, que AGE no entrase en el Parlamento, porque algunas encuestas le daban hasta 0,1, algo así. Y yo decía, pero bueno, o sea, vamos a entrar con fuerza, y efectivamente entró con 8 AGE, nada más y nada. Un fallo más de las encuestas, ¿no? No es un fallo de las encuestas, es un fallo de aquellos que creen que las encuestas son el instrumento de los oráculos, el instrumento que es incontestable y que hacen de un instrumento un dogma. Por tanto, el problema no son las encuestas, sino aquellos que confían en ellas, los que viven de ellas como empresas y equipos de investigación, y los que las interpretan a su libre albedrío, ¿no? El famoso sorpaso que no fue tal en las últimas estatales. Claro, por ejemplo, pero ya no ahí, sino en Andalucía, ¿no? La subida a Andalucía de Ciudadanos fue sorpresiva para el propio Podemos, o el no sorpaso, o la recuperación a partir de una buena campaña electoral del PP en el caso de las elecciones generales, ¿no? ¿Qué puede ocurrir aquí? Bueno, pues aquí puede ocurrir de todo, porque el campo está muy abierto y al haber más partidos, las opciones de los ciudadanos son mayores, y no solo son mayores, sino que tienen más elementos sobre los que basar su voto. No es un elemento ya ideológico, lo comentábamos antes también, ya no son una cuestión de ideas. Puede haber gente que sea socialista y que quiera votar en Marea, o puede haber gente que sea comunista y que se abstenga o vote al Bloque. Puede haber gente del Bloque que vote a Compromiso, o de Compromiso que se quede en casa.
Hablamos de que la ideología, que era un factor clave, las izquierdas y las derechas que decía Bobbio en los años 90, era un factor clave, uno se alineaba, pero ya no lo es. Y además ahora la gente oculta el voto. Las intenciones de voto después se revelan como que no son tales intenciones en el CIS, son ocultas. Cuando uno va a votar no va con su intención, va con su decisión. E incluso en la propia urna es capaz, digamos en la cortinilla, de cambiar el voto. Porque el voto, si algo tiene, además de un elemento racional, es un elemento emocional. Y esta es una parte fundamental, que cada vez está empezando a ser más considerada, ¿no? Sí, en las encuestas se hace mucho énfasis en los votos que sacarían, los escaños que sacaría cada partido en función del voto declarado. Pero se hace menos énfasis en ese dato que dice, habrá una abstención del 30 y tantos %, que al final puede ser del 20, vamos a suponer, sí, o incluso de ese dato que dice de la gente que está dudando que votar, y que al final representan, pues en estas hablan de 70, 80.000, 90.000 electores que todavía no tienen decidido su voto. Esa decisión, si finalmente va a votar, es que lo puede cambiar todo. Todo, porque al haber más campo para votar, y al depender de menos número de votos para conseguir una mayoría y de porcentajes en las distintas circunscripciones, pues es más fácil que cambie y que dé un vuelco. Hemos empezado las encuestas en esta campaña electoral con un 41% para el PP y estamos en un 38, un 39. Puede ser un 37, puede ser un 40, no un 41. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de cómo se desarrolle en estos últimos días de campaña y de cuál vaya a ser el cálculo que hace el propio ciudadano, incluso el propio día de reflexión. Porque como no hay una adhesión, y este es uno de los cambios fundamentales del sistema a partir del 15M y subsiguientes elecciones, no hay una adhesión ya tan fiel al modelo de partidos grandes que daba una cierta estabilidad, al modelo de ideología que también daba estabilidad, pues ahora la gente es capaz de votar al PP en unas elecciones generales, sí, sí, al PSOE en una ciudad donde el alcalde tiene tirón, o no, o el alcalde en este caso ha podido tener una mayoría absoluta y ahora pues se vota en marea porque hay una gestión deficitaria con el caso de los bancos, o hay una gestión deficitaria con el caso de los hospitales. La cuestión es que ahora la gente vota en relación con los problemas, con cómo les afectan a ellos los problemas. Antes votaban un cálculo general, ¿no? Tantos problemas había, los metían en un saco y bueno, y además yo soy de izquierdas, o soy de derechas, ¿no? O soy de centro, y entonces bueno, pues en consecuencia y por coherencia voto. Ahora no, hay mucha gente que puede estar descontando el voto de aquellos a los que se les quitó la paga extra a los empleados públicos en el año 2012 y de repente se acuerdan y dicen, contra, ¿y a mí quién me paga? Pues a mí me paga la Xunta, y si me paga la Xunta, ¿cuándo voté a la Xunta? En el 2012, y en el 2012 no pude no votarla y a partir de ahí empezaron los recortes. Yo con Mariano Rajoy no tengo nada que ver, pero sí con Feijóo, que me aplicó una lógica de recortes en la paga extra, que a lo mejor no es culpa de él, eso es otro problema, pero él tiene que gestionar eso, y a mí me afecta. Pues a lo mejor, por una cuestión de la paga extra, estoy descontando el voto, y es una razón emocional y racional. Quien habla de eso habla de sanidad, habla de los incendios, habla de las autopistas, habla de la educación. Y eso es muy difícil medirlo, evidentemente. Claro, además, estamos en un escenario, en mi opinión, que parece que ahora es muy novedoso, ¿no? Como que hay mucha oferta, ¿no? Hay muchos partidos, se habla que Ciudadanos puede entrar y tendríamos un arco parlamentario de hasta 5 formaciones entre Ciudadanos y a lo mejor hasta Compromiso por Galicia. Las encuestas no lo dan, pero bueno. Y esto parece novedoso porque venimos efectivamente de un parlamento donde solamente había 3, pero uno que tiene un mínimo de memoria recuerda que en los años 80 en Galicia mismo había 7 formaciones políticas, Coalición Galega, Partido Galeguista, el Bloque Nacionalista Galego, es decir, no es tan novedoso como que a lo mejor hubo un paréntesis en el medio, que hubo por la bonanza económica o lo que sea, y era todo de Pepsi o de Coca-Cola, pero resulta que no venimos de esa tradición, que la tradición es mucho más multipartidista de lo que a veces pensamos, ¿no? Sí, a ver, el sistema político en general y el sistema electoral es una parte, y el sistema de partidos es una parte pequeñita del sistema político en su conjunto, tiene muchas variables y no es un ciclo que empieza y acaba en un momento determinado. Es más, puede empezar y acabar, empezar y acabar, empezar y acabar. Y si lo vemos con perspectiva histórica, efectivamente, en los 80, cuando se construía el Estado autonómico, y en este caso Galicia, la Comunidad Autónoma de Galicia, la cantidad de fuerzas que confluían en el Parlamento era bestial. Hablamos ahora de hay que recuperar el consenso de la transición, pero oiga, que en los parlamentos autonómicos hubo que hacer un ejercicio de consenso bestial en todos ellos, a lo largo de los años, sobre todo en las comunidades autónomas de la vía histórica. ¿No? Había unas realidades regionales, autonómicas, nacionales, que tenían que sustanciarse en partidos que las representaban. Y eso pasó durante casi una década. Hemos pasado, es verdad, casi 2 décadas, donde lo lógico era que hubiera 3 partidos, porque se centraron las ideologías, se hizo más práctico el votante y votaba, no quería extremos. Entonces, también los grandes partidos fueron asociándose, absorbiendo. Hacían OPAs hostiles bestiales, tanto el PSOE como el Bloque
como el PP. Sí, sí. Fueron grandes partidos que en clave empresarial absorbieron directamente a partidos pequeños. Ahora estamos en un momento distinto, estamos en un momento donde se ha vuelto a abrir el panorama, donde hay que ver si ese panorama no se abre solo en clave social, en clave de ciudadano, sino también en clave institucional, en clave de Parlamento, y si se abre en clave de Parlamento, cuidado, y esto lo estamos viendo también en el caso de las elecciones generales al Parlamento y al Congreso y al Senado, si se abre en clave de Parlamentos, si son capaces de llevar acuerdos, porque no hay que olvidar que estamos en un ciclo de 3 posibles elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, por lo tanto no solo llegar, sino llegar y gestionar, y a partir de ahí ya veremos. Los ciclos tan largos ya no existen, esta es otra máxima, cambia mucho más rápido, el voto es mucho más volátil y además de ser muy volátil por la rapidez del cambio, es muy variable, es muy heterodoxo el votante porque es muy heterogéneo el sistema. Con lo cual, se acabaron los grandes ciclos más cortos, se acabaron los planteamientos dicotómicos o binomios o trinomios, como en el caso del sistema bipartidista o tripartidista, y encima el votante, bueno, pues le ha dado por votar. Le gusta el cachondeo, nos gusta no solo votar, sino además, cada vez que votamos, y esto es uno de los argumentos que tienen que entender en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, cuando votamos, votamos a conciencia, no votamos porque sí, y si votamos 2 veces que queremos pactos y consensos y no queremos mayorías absolutas porque queremos pactos y consensos, aquí puede ocurrir igual. Claro, efectivamente, aquí la gran pregunta es si persistirán las mayorías absolutas. El Partido Popular gobierna ahora mismo Galicia con mayoría absoluta, la única comunidad autónoma de toda España que se gobierna por mayoría absoluta. En el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Madrid, el Gobierno Mariano Rajoy con mayoría absoluta, ahora evidentemente no tiene, y sabe Dios si alguna vez más va a volver a haber mayorías absolutas. ¿Está en peligro eso, las mayorías absolutas? ¿Es normal? ¿Es Galicia different, como Spain is different en ese sentido? Galicia fue diferente, y esto ya se ha comentado en varios foros y se ha comentado en varios artículos, y lo podemos ver a través de los resultados electorales. Fue diferente porque, a diferencia del País Vasco, se inició una senda de ruptura del modelo de partidos clásicos, en el caso de País Vasco, de Euskadi, con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu. Aquí no teníamos esa tradición y se rompió el modelo del arco parlamentario. ¿Puede volver a ocurrir que se estreche y se vuelvan a concentrar en 2 o 3 partidos o marcas? Sí, eso puede ocurrir, pero ahora no estamos en esa tendencia. Estamos en un ciclo expansivo, en un ciclo abierto que tendrá que tener pues, un fin. No sabemos cuándo va a ser el fin. ¿La mayoría absoluta puede conseguir el fin? Depende, porque si consigue entrar en marea, imagínate, un partido en marea, con el PSDG, con el bloque reducido y con el propio Partido Popular, aunque tenga mayoría del Partido Popular, ya no va a ser igual que en la legislatura anterior con AGE. No por el número, no porque pasen de 8 a 16, sino porque el estilo de hacer oposición va necesariamente a cambiar. Entonces, no es una cuestión solo de número y de conseguir escaños, sino de cómo es el estilo de oposición, en caso de que no consigan gobernar o en caso de que la mayoría absoluta se consolide. Y pues no hablemos ya si no hay mayoría absoluta, porque si no hay mayoría absoluta, parece claro que aquí Galicia va a volver a ser un poquito punta de lanza. No le va a quedar otro remedio a Alicia Gaya Villares que pactar, le pese a quien le pese, en con Madrid, el apoyo de Ana Pontón, tanto en Génova como en Ferraz. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque vivimos en una realidad, en una comunidad política distinta. Las comunidades autónomas no son solo unos entes administrativos, son entes políticos. Correcto. Y lo son porque los ciudadanos tienen capacidad para elegir. Esa es la sustancia de una comunidad autónoma. Y por tanto, si tienen capacidad para elegir, pueden hacer lo que en su soberanía ideológica e incluso en su soberanía pragmática quieren. Es curioso que en un país tan conservador, por lo que dicen las elecciones tradicionalmente, hayamos estado a la vanguardia, ¿no? Políticamente, porque es cierto lo que dices, que hace 4 años aquí se produjo ese cambio con la entrada de AGE, esas fuerzas rupturistas. Y es más, y declarado públicamente por Pablo Iglesias, tomó la decisión de formar Podemos y de presentarse a las elecciones primero europeas y después estatales, después del resultado que obtuvo AGE en las autonómicas, porque él, recordemos, fue asesor político de José Manuel Beiras en esas elecciones, y fue el éxito cosechado en Galicia el que de alguna manera abrió la espita para que en el resto del Estado surgiese la nueva política, que se dice pronto, ¿no? A ver, en innovación política sí que es verdad que podemos decir que tenemos casos de éxito, ¿no? Porque es verdad que es un modelo nuevo, un modelo que está todavía siendo estudiado, se está estudiando en Harvard, hay algunas tesis doctorales en marcha, pero eso no quiere decir que sea un modelo concluido, es un modelo, y como todos los modelos teóricos se tienen que desarrollar. Ni siquiera el propio Pablo Iglesias tiene la capacidad de poder representarse a sí mismo como un modelo. Porque Pablo Iglesias no es Podemos, y lo estamos viendo ahora con los enfrentamientos que hay en Madrid entre Errejón e Iglesias,
Y él surgió porque es verdad que asesoró a Beiras, pero él sigue teniendo como referente a Beiras. Por tanto, él surgió, a Beiras, entre otros, ¿no? Él surgió porque vio fuera de Madrid un modelo que entendió que podía llevar a Madrid. Por tanto, el cambio real está ahí. El cambio real está en ver las diferentes comunidades autónomas no como una simple extensión del Estado, o como las antiguas diputaciones provinciales en el siglo XIX, que eran una extensión del Estado, sino como comunidades políticas. ¿Dónde está el cambio auténtico? El cambio auténtico es que hay innovación política, innovación social desde la base en cada una de las comunidades autónomas, que ya no es una correa de transmisión, ni de los partidos desde Madrid, ni desde Santiago a Ferraz o Génova. No sé si me explico. Sí, sí. El ciudadano tiene mucho más que decir ya que las propias estructuras de los partidos. Y este es el verdadero cambio. El sistema electoral actual que tenemos, con la ley el DONT, a la hora de redistribuir los escaños, los parlamentos, hace honor a las ganas que tiene la sociedad de cambio o no de cambio. ¿Habría que reformarlo, en tu opinión? A ver, el sistema es uno más, es un sistema proporcional, es un sistema que se crea, y no hay que olvidarlo, igual que Fraga subió la barrera del 3%, del 3 al al 5%, no por casualidad, sino para evitar que obviamente sus adversarios le rascaran votos y además que consiguieran entrar aquellos que tenían menos representación, se hace y se plasma en la transición a partir de grandes fuerzas políticas, que en ese momento tenían un cierto control sobre las reglas del juego. Y es un sistema que mantiene las reglas de juego desde hace ya casi 30 y tantos años. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los sistemas, igual que las constituciones, hay que cambiarlos, porque cambia la ciudadanía. Y el problema es que en España nos cuesta mucho cambiar. Nos cuesta mucho cambiar la Constitución, a veces nos la cambia Europa. En media hora, Sí, bueno, la pueden cambiar en media hora. El primer cambio nos lo hizo Europa en los años 90 y el segundo lo cambiaron los dos grandes partidos. Sí, pero fíjate que ninguno de los dos fueron cambios que tuvieran una iniciativa ciudadana. Esta es la tragedia, ¿no? Y no se adaptan. El pobre Víctor Dont aparece aquí como el gran damnificado, pero si no es nada más que un sistema de cuenteo, es nada más que un sistema de reparto. Aquí hay muchos más elementos que el propio sistema Dont. Un sistema de circunscripciones, sí, pero hay un sistema de listas abiertas y bloqueadas. Hay un sistema de candidaturas que están absolutamente capturadas por los propios partidos. Hay un sistema de financiación. Hay todo un entramado que favorece siempre a los que ya están en el juego, a los que, como diría Iglesias, están en el tablero, ¿no? Bueno, pues claro, ¿cómo no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los que lleguen? Pues más allá de tomar decisiones que tienen que tomarlas en políticas públicas, bien gobernando o bien como oposición, lo que tienen es que, si realmente quieren que el cambio se consolide, modificar las reglas de juego. Claro, que para eso hay que tener poder y para eso antes hay que entrar, que es lo que puede pasar este domingo en Galicia, en el caso de Ciudadanos, que hay encuestas que sí le dan representación entre 1 y 2, otros que no le dan ninguno, porque no llega a ese 5%, que muy bien, como has dicho, cambió Fraga. Hay que decir que a nivel estatal sí es el 5% para tener representación, pero en Galicia era el 3% y eso lo subió Fraga al 5%, pues para evitar que creciesen los enanos. Bueno, Fraga era muy hábil. Fraga fue un catedrático que además daba clases en políticas, ¿no? Yo estuve de alumno de alguno de sus discípulos y siempre fue muy hábil. Esto pasaba con lo que te estaba comentando antes de las Magic Towns, ¿no? De los Ohios en España, los Aragones y todos estos. Él controlaba muy bien el sistema político, controlaba muy bien el sistema electoral. Él lo negoció, no olvidemos que era uno de los padres de la Constitución y estuvo metido como líder de Alianza Popular y construyó un sistema. Construyó el sistema después en Galicia también, o ayudó a construirlo después de Fernández Albor. Por tanto, Fraga sabía mucho. La cuestión es cómo hacer para que esto sobreviva no a Fraga, sino a aquel modelo, porque Fraga representaba, junto con otros muchos, un modelo. Un modelo que era un modelo de ciudadanos también, que participaban de otra forma, que tenían otros ejes sobre los que se movían, ¿no? El rural y lo urbano. Si no habrá cambiado el rural y el urbano en Galicia. ¿Dónde podemos ver ahora el voto joven? Lo vemos en el ámbito urbano, ¿cómo no? En el eje atlántico. Claro, ¿y dónde se concentra eso? Pues en el eje atlántico. ¿Qué problemas pueden tener ahora? Estamos viendo si sube Ciudadanos o no. Ya veremos. ¿Qué problemas pueden tener en Ourense? ¿Qué problemas pueden tener en Lugo? La caída demográfica y el envejecimiento de la población y la ruralidad hace que estos factores influyan a la hora de contar los restos y a la hora del peso que tienen las respectivas provincias en el conjunto del sistema. Lugo acaba de perder un acta en favor de Coruña. Es decir, todo esto se va modificando muy poco a poco. ¿Qué quieren los que llegan nuevos? Pues obviamente quieren, y eso es lo que no consiguió UPyD, porque UPyD planteó las cosas de una forma muy personalista desde mi punto de vista, desde el punto de vista de que era Rosa Díez y poca estructura más, es la diferencia entre Ciudadanos y UPyD. Bueno, Ciudadanos él sigue viendo como el partido de Albert Rivera, ¿no? Un poco, hay más estructura, pero mismo aquí en los anuncios y hay más, que hay en los carteles. Y hay más estrategia. Otra cosa es que llega a todas las circunscripciones.
pero es normal. Es decir, igual que el PNV no se presenta en Andalucía, Ciudadanos tendrá más posibilidades de ganar en aquellas circunscripciones donde su mensaje pueda ser más entendido, que es un mensaje más centrado, más españolista, que en comunidades autónomas como el País Vasco y en Cataluña. Y por supuesto aquí. En Cataluña, ¿tiene lógica? Pues claro, tiene lógica porque surgieron allí. Pero no habían entrado en el Parlamento catalán hasta hacía muy poquito. Cuidado, y eran de allí. ¿Y qué posibilidades tienen en el País Vasco, en Euskadi, o qué posibilidades tiene aquí? Pues esos matices que tienen que ver con el voto dual y tienen que ver con el modelo autonómico y con el voto en distintas comunidades que no son el conjunto de España, es lo que hará que Ciudadanos tenga más o menos posibilidades. Bueno, lo que sí que tenemos claro es que el comportamiento del electorado en Galicia podríamos diferenciarlo entre lo que es el eixo atlántico, lo que es la costa y las provincias del interior. Yo me pregunto, comentabas tú antes de las Magic Towns, que son esas poblaciones cuyo resultado es el reflejo de lo que pasa a nivel general. Ocurre en Estados Unidos con Ohio, ocurre aquí en España, se habla de Aragón. Yo no sé si en Galicia hay una población o un núcleo urbano en el que dice lo que sale ahí al final es el reflejo. ¿Sí eso está estudiado? Sí. A ver, en Estados Unidos empezó en Indiana, Ohio se convirtió en representativo, y aquí algunos colegas politólogos de Piedras de Papel, de distintas universidades de Madrid y de Cataluña, lo han ejemplificado con Aragón. Entonces nuestro Ohio para los Estados Unidos es Aragón. Bueno, a ver, no dejan de ser modelos. Si tú coges los datos de los modelos, ves que varían un poquito, y es verdad que se adapta bien Aragón al resto de España, pero ¿qué ocurre? Se adaptan bien cuando el sistema es muy homogéneo y cuando realmente hay poco cambio y hay partidos fijos, pero ¿cuándo comienza a cambiar? Cuando el sistema en su conjunto empieza a cambiar. ¿Cuándo comienza a fallar el modelo? Cuando el sistema en su conjunto empieza a fallar. Y esto es lo que ha ocurrido. Esta diversidad en el conjunto de España hace que Aragón ya sea cada vez menos nuestro Ohio. Pero haya igual otra localidad que habría que encontrar, porque probablemente alguna represente. Probablemente. Aquí en Galicia, y está siendo estudiado por una periodista que está haciendo su tesis, yo no sé si la acabó ya, Carmen Cotelo, hablaba de Betanzos. Betanzos. Y Betanzos es para los gallegos el Ohio para los norteamericanos o el Aragón para España. Yo he estado haciendo algunos números en relación con Betanzos en el 2009 y en el 2012, con las elecciones autonómicas en Galicia, y se parecen mucho. Pero claro, se parecen mucho en un sistema con tres partidos. Cuando entra un cuarto, que es en este caso AGE, y pueden entrar más, y además los que entran son más diversos, porque AGE era Nova y Izquierda Unida, pero es que en Marea es mucho más. Es mucho más. Y puede entrar Ciudadanos o no, y el bloque baja, porque también está la correlación de fuerzas. Cuidado, porque el hecho de que saque el bloque en Betanzos un 7%, a lo mejor no significa que saque un 7% aquí, o que saque, si no pasa del 5 obviamente no llega, y eso no va a ocurrir, no se va a desplomar tanto, pero esa correlación de fuerzas de Betanzos tiene un efecto bestial en el arco parlamentario, en Ogorrio, en Santiago, porque esos porcentajes hacen que incluso no pases, o si pasas, te quedes con una capacidad ínfima, no puedas formar grupo o no tengas peso después para formar alianzas en la oposición o en un eventual gobierno. Tú hablabas antes de que a lo mejor pues Ana Pontón se ve obligada a echar una mano si no consigue la mayoría absoluta a Feijóo y no le queda otra, le dice ella ha llegado a declarar que lo que le gustaría ver el 26 de septiembre es una presidenta de la Junta mujer. Sí, yo supongo que a Hillary Clinton... Esto es como un mensaje como haya que negociar. Sí, pero bueno, al final son bazas de negociación. A Hillary Clinton también. Y se lo tiene que currar mucho con un loco como es el propio Donald Trump. No es nada fácil, ¿no? Y en todo caso son escenarios de negociación. Por eso ya no es solo llegar, que eso es lo que han demostrado las nuevas fuerzas políticas cuando se suman al Parlamento, en este caso del Estado, en España. Es llegar y saber acordar y tener la capacidad para negociar. Nos quedan nada, 2 minutitos. Las encuestas no, perdón. ¿Las campañas electorales tienen sentido? ¿Movilizan el voto? ¿Habría que suprimirlas? ¿Habría que reducirlas a una semana? ¿El electorado es de una determinada ideología o tiene un pensamiento determinado por lo que ha pasado en esos 4 años? ¿Realmente tiene sentido todo esto? ¿Esperar el domingo la jornada de reflexión? ¿Para qué? A ver, se puede reducir, se puede suprimir la jornada de reflexión, se puede acordar solo una semana. El electorado se va a ajustar a esos cambios. Lo que hace el elector es siempre tener memoria y descontar acciones. El electorado en el Prestige no le quitó la alcaldía al alcalde de Musía, porque el problema del Prestige no fue
del PP local de Musía, fue del PP autonómico y del PP que estaba gobernando en la Xunta y que estaba gobernando en Madrid. Por tanto, cuando llegaron las elecciones locales, no le fue a pedir la cuenta al alcalde de Musía. No era un problema de él. Ahora habrá que ver si los electores descuentan a los actuales gestores y a la oposición en función de lo que han hecho. Entonces, las campañas electorales antes contaban entre un 3 y un 5% de voto, de movilización. Ahora cuentan mucho más, pero cuentan mucho más no porque se hagan grandes actos, sino porque ha cambiado el formato de acceso a la información y de compartir la información. Y eso tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con las conversaciones que se establecen entre las personas, ya ni en redes sociales, hablamos de grupos de WhatsApp, que no podemos considerarlo una red social, y ya hemos visto el dato hace un día de cómo empieza a bajar la conversación en las redes sociales clásicas como Facebook y Twitter. Es decir, podemos estar en un momento en el que las redes sociales tengan su importancia, pero no tanta. Y realmente lo que importa son las conversaciones grupales en Instagram o en Telegram o en WhatsApp. Entonces, ¿cuentan las campañas? Sí. Más que hace unos años donde el sistema era muy estable. Mucho más. Pero no porque se hagan buenas, porque haya grandes actos de mercadotecnia o porque haya grandes eventos de debates. Hemos visto cómo Feijóo acaba de decir que no va al debate de la televisión española. Y AGE no participó en el debate electoral de 2012, en octubre de 2012, y entró en el Parlamento. Luego la televisión, la radio, las redes sociales cuentan, pero ya no tanto. Una última pregunta, no te voy a preguntar por el resultado obviamente numérico ni mucho menos. No me atrevería. Pero por ahí va. ¿Está todo el pescado vendido? No. El pescado cada vez está menos vendido. El pescado, digamos, que se saca de la red ni siquiera el día de reflexión, se saca de la red en el momento de uno ir a coger la papeleta y llevarla a la cabina y meterla en el sobre. Hay mucho voto emocional y hay mucho recuerdo de qué ha ido bien y qué ha ido mal en estos años para emitir finalmente el voto. El voto ya no tiene que ver solo con la ideología, tiene que ver con lo que han hecho bien y lo que han hecho mal los partidos. Y por tanto se va a descontar en estas próximas elecciones el día el 25 de septiembre. 25 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde, conoceremos la respuesta a alguna de las preguntas que te hemos planteado. Enrique Varela, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Vigo, muchísimas gracias por su presencia aquí en Local de Televisión. Ha sido un placer, la verdad, y ha sido muy instructivo. Le volveremos a invitar, seguro, en próximos comicios, porque me parece a mí que igual en diciembre tenemos que volver a las urnas. No hay pescado vendido, está todavía por vender y por cocinar. Gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.